primer carta a los Corintios, capítulo 5. Y hoy nos vamos a detener en estos versos desde el 9 hasta el verso número 13. Ahí vamos a detenernos un poco. Me voy a permitir en leer esta exposición de la palabra y dice de la siguiente manera: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería innecesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Padre, habla a nuestra vida, que a través de la exposición de la palabra estés trayendo, Señor, sobre los corazones bendición, fortaleza, vida, que a través de este mensaje, Señor, podamos ser instruidos en tu palabra que es verdadera y que todos podamos el día de hoy ser renovados y salir fortalecidos de esta tu casa. En el poderoso nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a darle una continuidad a lo que ya hemos estado exponiendo desde la semana pasada. Y estuvimos hablando acerca de la disciplina en la vida del creyente, pero ¿cuál es el propósito de esta disciplina que nosotros vamos a estar aplicando en la iglesia? Hay que retroceder un poco a lo que mencionamos ya, y hemos dicho que la disciplina bíblica es una instrucción, es una educación, es una enseñanza que una persona va a recibir. Y por lo tanto la iglesia tiene toda la autoridad y el derecho para ejercer la disciplina dentro de sus cuatro paredes. Una iglesia llena de los dones del Espíritu Santo, así como lo era la iglesia de los Corintios, no debe perder de vista la importancia de la doctrina. Esto es muy importante para cualquier iglesia. La doctrina que Pablo está vertiendo en estas cartas que le escribe a la iglesia de los Corintios, precisamente lleva el propósito de que la iglesia pueda recibir toda esta instrucción inspirada por el Espíritu Santo y que la iglesia vaya por buen rumbo. La marcha de la iglesia y la administración de los dones espirituales es un tema sumamente importante para el apóstol Pablo. Le escribe la primera carta, le escribe la segunda carta a la iglesia. Y Pablo intenta persuadir a estos hermanos de abandonar las prácticas que son equivocadas. Así que todo se debe de hacer en la iglesia del Señor con orden, de una manera apropiada, con disciplina. Leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 40, que todas las cosas se tienen que hacer con decencia y con orden en el Señor. Hay personas que les gusta ser ordenadas, otras son desordenadas, pero el orden es fundamental, es una carta de presentación. El orden dentro del hogar, el orden en el lugar de trabajo, el orden en la sociedad, el orden dentro de la iglesia, todo esto es importante. Pero lamentablemente lo que estamos nosotros notando en este escrito de los Corintios es que está sucediendo lo contrario. Tienen una idea equivocada de lo que es la tolerancia y el amor. Esta palabra nos ha hecho demasiado daño en las últimas generaciones, en los últimos años. Esta palabra llamada tolerancia se ha malentendido, la hemos malinterpretado, se ha deconstruido y ha habido una nueva construcción al término de lo que la tolerancia representa. La iglesia comenzó a darle entrada a la inmoralidad. La iglesia de los Corintios estaba relajada en su comportamiento y la doctrina es esencial porque es la doctrina la que va a producir el orden en la congregación y le va a dar un crecimiento sano, óptimo. Cuando estamos alejados de la doctrina,
comenzamos entonces a darle entrada a una serie de cosas que van a perjudicar el buen funcionamiento de la iglesia. A esto Pablo le llama levadura. La levadura tiene el alto potencial de corromper las cosas que son santas, que son sagradas. Es por eso que nosotros podemos afirmar que la disciplina es importante y el propósito que la disciplina tiene es trascendental en una iglesia local, en la iglesia que representa el cuerpo de Cristo. Ante esta situación, hoy vamos a hacer 3 preguntas. ¿Por qué disciplinar? ¿Cómo disciplinar? ¿Y cuál es el propósito de la disciplina? Si es que hubiese un propósito o muchos propósitos. Para ir respondiendo entonces, tenemos que ir a lo que la palabra de Dios nos enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Y Pablo escribe también a estos hermanos de Corintios lo siguiente: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En otras palabras, lo que dice aquí este escrito es que Dios no es un Dios de desorden, sino que es un Dios de orden. En el principio de todas las cosas había un desorden, pero el Espíritu de Dios trabajó en esa obra creadora. En Génesis capítulo 1 leemos que en el principio de todos los tiempos el mundo estaba desordenado y vacío. La intervención de Dios, el Dios creador, a través del Padre, el Hijo y el Santo Espíritu, hicieron que todo ese desorden comenzara a tener un orden y un funcionamiento correcto. Así que disciplinamos para mantener el orden en la iglesia local. A Dios le gusta el orden y Dios, siendo un Dios ordenado, nos insta, nos llama, nos exhorta como iglesia a que podamos también aplicar la disciplina como un medio por el cual vamos a traer orden a la vida de la iglesia. La iglesia, escuche esto, se va a esforzar para mantener las normas de santidad. La iglesia se va a esforzar también para mostrar un buen testimonio dentro y fuera de sus instalaciones. Como congregación tenemos entonces que estar atentos si algún hermano o alguna hermana altera estas normas o vive de manera desordenada. Y tenemos que afirmarlo tal cual Pablo lo dice, para juzgar el caso de este hermano o de esta hermana que está violentando los estatutos y las normas dentro de la iglesia local. Pablo le llama a esto orgullo y jactancia en los versículos 2 y 6. Aunque para nosotros esto puede parecer legalismo, es importante que podamos mirar la diferencia de lo que es el legalismo y de lo que representa la disciplina. Estas son 2 cosas totalmente diferentes. Pablo en el versículo 3 dice que ya había juzgado el caso del cual se está relatando en 1 Corintios 5. Pablo dice que ya tenía un dictamen ante tal situación. Así que no nos confundamos entre lo que es el legalismo y lo que es la disciplina dentro de una iglesia local. Es importante también señalar que la inmoralidad no es exclusiva del terreno de lo sexual. A veces caemos en un error al poder limitar la terminología o el término de inmoral y pensar inmediatamente que lo inmoral se relaciona con un acto sexual indebido. Pero los versículos 10 y 11 que leíamos al principio de la exposición nos muestran que hay una lista muy amplia de una serie de actos que representan conductas pecaminosas y que esto también entra en la categoría de lo inmoral. La Biblia habla acerca de los ávaros, los ladrones, los idólatras, y Pablo añade a los de este mundo. Dice Pablo que no podríamos nosotros dejar de tener una relación con ellos. Definitivamente la oración de Jesús es muy clara en el Evangelio de Juan. Él no dijo que
que el hombre, el creyente, fuera apartado del mundo, pero que sí fuera librado del mal. Como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, tenemos que ir hacia esas vidas que necesitan ser alumbradas a través de la palabra del Señor. El salmista dice en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos alumbrar a este mundo, a esta sociedad que vive en pecado. Jesús era amigo de pecadores, comía con ellos, era criticado, era señalado por los fariseos, por los hombres que se levantaron para obstaculizar la misión que él tenía que cumplir. Y vemos entonces que como hijos de Dios debemos estar cerca de ellos para alumbrarlos, para mostrarles el amor del evangelio del Señor, pues en nuestro corazón hay un amor especial que Dios ha sembrado. Dios no nos ha llamado para poner etiquetas, catalogar, no nos ha llamado para juzgar, no se trata de esa la tarea. Nos hemos empeñado nosotros como cristianos en señalar y en etiquetar a las personas, pero Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La tarea del cristiano es clara en la gran comisión. Hemos sido llamados para ir y predicar el mensaje del evangelio de Jesús, y tenemos que predicar este mensaje con el amor que hay en nuestros corazones. De eso se trata el evangelio y la gran comisión: alcanzar, predicar, discipular, bautizar, enseñar, instruir, modelar una vida que pueda ser un testimonio para ellos y demostrar al mundo que en Cristo podemos tener una nueva identidad. En el Señor somos nuevas criaturas. El Señor viene a cambiar nuestra vida, nuestra mentalidad. El proverbista dice que los pensamientos del hombre determinan lo que él es. Dios viene para cambiar nuestra mentalidad, y cuando nuestra mentalidad cambia, todo lo que nosotros somos cambia también. Romanos 12, 1, 3 nos recuerda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos en vuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo. Necesitamos aprender entonces cada día más del Señor. Pero vea el contraste de las palabras de Pablo en el verso 10 y 11. Él dice que no se junten con un cierto grupo de personas, y los vuelve a catalogar: fornicarios, maldicientes, es decir, groseros, hombres que hablan malas palabras, borrachos, ladrones, o lo que viene siendo lo mismo, estafadores. Y él menciona que este grupo de personas se hace llamar cristianos, pero que en realidad no están actuando como un verdadero cristiano. La inmoralidad entonces es muy amplia, y la acción disciplinaria que se va a ejercer se tiene que ejercer en el mismo nivel, tanto para los maldicientes como para aquellos que cometen actos de inmoralidad sexual. El Señor nos ha instado, nos ha llamado a que tengamos un orden dentro de la iglesia local. Miren, no se puede pasar por alto ningún pecado. Es necesario que nosotros nos acerquemos y que podamos hacer frente a los pecados. El pecado dentro de la iglesia tiene que ser combatido, y la mejor forma de combatir el pecado dentro de la iglesia es mediante la disciplina. La disciplina es un medio para hacer esto. La disciplina es el recurso que Dios nos ha dado para que podamos ir ante el pecador y podamos cumplir con esta encomienda. Entonces disciplinamos porque Dios es un Dios de orden, porque en el orden hay estabilidad, porque en el orden hay un crecimiento sano, porque en el orden Dios va a bendecir el orden, porque en el orden Dios habita y Dios se mueve. Disciplinamos porque es en el orden de Dios en donde las grandes obras de Dios habrán de manifestarse. Es en el orden del Señor en donde nosotros debemos estar y conducirnos. Cuando leemos acá la palabra: no os juntéis con los que llamándose cristianos, necesitamos pensar en la segunda pregunta: ¿cómo disciplinar? Este es un asunto interesante que hoy yo quiero que reflexionemos como iglesia. Mire, lo primero que hay que considerar es que antes de ejecutar una disciplina en una iglesia local, lo que tenemos que hacer es tener la seguridad, la certeza de que hay una infracción verdaderamente. No podemos dejarnos llevar por rumores, por chismes, por palabrería,
con la intención de que alguien sea dañado. Nadie debe ser influenciado por este tipo de palabras que lo único que van a provocar es una destrucción. Recuerde que el proverbista dice que en nuestra lengua está la palabra de vida y de muerte. Esto quiere decir que a través de nuestras palabras podemos nosotros dar un bálsamo, traer sanidad. Las palabras son sanadoras, las palabras pueden bendecir, las palabras pueden edificar o motivar, pero las palabras también pueden ser bombas destructivas. Y tenemos que tener cuidado con las palabras que salen de nuestros labios. Santiago habla mucho acerca del manejo de la lengua, y si no tenemos la sabiduría para manejar las palabras de nuestra boca, habremos de pedirle al Señor que Él nos dé toda la sabiduría que necesitamos para hacer buen uso de nuestras palabras. ¿Cuántas veces decimos cosas sin querer queriendo, como dice aquel personaje icónico de la televisión? No lo quería decir, pero al final dijimos cosas que dañaron, que lastimaron, que traspasaron el corazón. Huellas, marcas hemos dejado en la vida de nuestros hijos, en la vida de la esposa, del esposo, y hemos dejado una marca en el corazón de amigos, de personas, con palabras que no quisimos expresar, pero que finalmente las expresamos. Por eso debemos tener mucho cuidado con la manera en cómo estamos expresando nuestras palabras. Las palabras entonces pueden ser detractoras, pueden causar muchísimo daño, y la disciplina en la iglesia, escuche esto, hermano, es una dura tarea eclesiástica, es una tarea que quisiéramos omitir. Son como las matemáticas. No sé si a alguien le encantan las matemáticas, pero es una excepción de una generalidad. Hay cosas en la vida que no nos gustarían pasar o no nos gustarían hacer. Hay tareas o hay materias que nosotros tenemos que llevar en la escuela, que están ahí en el programa educativo y que las tomamos porque sencillamente están ahí, pero no quisiéramos saber nada de eso. Conozco a muchos amigos que eligieron carreras, profesiones, tratando de evadir, de esquivar las materias de la materia de matemáticas o todo lo que tuviera que ver con número. Pero te das cuenta al final que todo está relacionado con los números. Hay matemáticas por todos lados. Aunque nos esforcemos en tratar de ir por otro camino, nos vamos a topar con cosas desagradables. ¿Cómo disciplinar entonces? Vea, en el Antiguo Testamento, los transgresores, los infractores de los mandamientos de la ley eran excluidos o eran expulsados de la comunidad. En Levítico vamos a encontrar un informe amplio, empezando en el capítulo 13, de la forma en cómo tenían que ser sancionados aquellos que cometían alguna falta dentro de la iglesia. Números capítulo 5, verso 2 y verso 3, también nos muestra un ejemplo de cómo se hacía este acto de justicia, por llamarlo de esta forma, o de disciplina dentro del pueblo del Antiguo Testamento. En algunos casos la disciplina era de manera temporal y en otros casos era de forma definitiva. Había una ley que decía que si a una mujer se le encontraba en un acto sexual indebido, cometiendo inmoralidad, fornicación, adulterio, tenía que ser apedreada. Usted conoce esa historia de aquella mujer que va a los pies de Jesús. En el Evangelio de Juan se relata, y todos tratando de tentar a Jesús, es una turba violenta y quieren que Jesús aplique la ley a esta mujer. Jesús le dice en aquel icónico también pasaje, el que esté libre de pecados que arroje la primera piedra. Pero en el Antiguo Testamento muchos murieron de esta manera, una forma trágica, y era la forma en cómo ellos eran disciplinados. Cuando pasamos a las hojas del Nuevo Testamento, lo que encontramos acerca de la excomunión o la expulsión es que esta era practicada en la sinagoga por los rabinos, los maestros de la ley, a través de la investidura que tenían por efectos civiles o religiosos. Ellos tenían que expulsar o excomulgar a las personas. En Juan 9:22, en Juan capítulo 12, verso 42, y en Juan, el Evangelio de Juan 16:2, vemos estos ejemplos del Nuevo Testamento en que la expulsión de un miembro de la iglesia
Era parte tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y el caso más representativo de una expulsión de un miembro de la iglesia está aquí en Corintios capítulo 5, que es lo que hoy estamos estudiando. Es importante decir entonces que no se trata de un pecado aislado o de un pecado, un pequeño desliz, por llamarlo así, en donde el infractor se deslizó, después se arrepintió y después está buscando volver a la comunión con el Padre. No, no se trata de eso. Se trata de alguien que abiertamente muestra rebeldía en contra de Dios y que no tiene ni siquiera el mínimo interés de arrepentirse, de cambiar su forma de vida. Lo que vemos aquí es la posición o la actitud de un hombre que está persistiendo en su pecado, y por mucho que ya le han hablado y le han dicho que se corrija, él quiere permanecer en esa condición. Alguien que ya ha sido lavado, ha sido bañado, alguien que ya ha sido limpiado, pero que regresa a su vieja manera de vida y no quiere salir de ese estilo de vida. Y ese es el pecado del cual se trata aquí. ¿Por qué quiero yo hoy compartir esto? Porque podemos nosotros tener un desliz, o alguien de esta iglesia puede tener un desliz en algún momento, pero si ese alguien, ese hermano o esa hermana, se arrepiente y abandona el pecado, nosotros no podemos y no somos quien para censurarle. No es ahí en donde se va a aplicar el no te juntes con esa persona. No es ahí, no es el tema en el que si alguien pecó, entonces yo me voy a alejar totalmente. Y así se sienten muchas personas que van a la iglesia, a la casa de Dios. Parece que se les pone una etiqueta grande y dicen, este pecó, aquel pecó, y nos hacemos a un lado de esa persona, y no se trata de eso. Es aquí en la iglesia, es este lugar, la comunidad sanadora, en donde el Señor va a sanar, en donde el Señor va a obrar, en donde el Señor va a hacer algo en el corazón de las personas. Es aquí en donde las personas buscan restauración. Es aquí en donde las personas buscan ser sanadas. Es aquí en donde las almas que no han encontrado un propósito allá afuera, aquí en la iglesia, en la casa del Señor, es en donde habrán de encontrarlo. Aquí es el mejor lugar para recibir la restauración que el corazón necesita. Es aquí en donde habremos de abrir nuestros brazos para poder bendecir y ayudar aún los que se han deslizado. Porque como lo dije la semana pasada, en la casa del jabonero, todos caen y todos llegan a caer o a tener algún desliz en algún momento. Y hoy, mientras enseñábamos por la mañana, preguntábamos cuántos pecados habías cometido. ¿Tú cuántos pecados has cometido esta semana? ¿Cuántas veces has fallado a Dios en esta semana? ¿Cuántas veces te has deslizado en esta semana en pensamiento, en palabra, en acción o en omisión? ¿Cuántas veces? Podemos nosotros ver que desde los que sirven desde arriba, los nuevos en la fe, todos quizá en esta semana han tenido un desliz. Pero por eso debemos buscar el arrepentimiento y buscar abandonar el pecado. Hermano, nosotros tenemos que ver que en esta situación hay un daño al testimonio de la iglesia. Hay un daño a la vida espiritual de la iglesia, porque este hermano se está manteniendo en el pecado y necesita salir de esta conducta que está lastimando la vida espiritual de la congregación. Pablo está exhortando a que estos hermanos de Corintios se alejen de este tipo de conductas y no estén tolerando este tipo de cosas, sino más bien confronten la situación. Y escuche lo que quiero decirle también, que incluso en este episodio un tanto extraño del Nuevo Testamento, el propósito de la disciplina es restaurar la vida de aquellos que se encuentran en esta situación de inmoralidad. Le quiero mostrar a través de la Biblia 4 situaciones que llevan a la expulsión de un miembro de iglesia. Número 1, podemos mencionar 4 cosas y la primera es el pecado de inmoralidad, lo que estamos estudiando aquí en Corintios 5. Número 2, las enseñanzas erróneas de la iglesia. Alguien que esté hablando doctrina extraña puede ser expulsado también, según Gálatas 1:8 y Primera de Timoteo 1:20. Número 3, la rebeldía en contra de la autoridad, la falta de sujeción.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Y aquellos que causan división en la iglesia de Cristo, Tito capítulo 3, verso 10, también pueden ser candidatos a ser expulsados de una iglesia local. Así que estas son las cuatro razones por las que alguien puede ser expulsado de la iglesia del Señor. Oiga, pero lo que yo tengo que agregar aquí es que la expulsión de un miembro de la iglesia, este tipo de disciplina, es el extremo de la disciplina. Este es un caso extremo que podemos nosotros mirar aquí en la Escritura, y es el último esfuerzo que se puede dar como iglesia para que una persona recapacite de su mal comportamiento o esa conducta equivocada. No es algo que vamos a estar haciendo a la ligera y que vamos a aplicar disciplina a diestra y a siniestra, y que como si fuera, para los que nos ven ahí a través del video, aquí en la feria de Iguala, en la feria hay vendedores de colchas y sale eso como pan caliente. No se trata de eso. La disciplina de la iglesia no se trata de dar y dar y dar de una forma desmedida, no. Este caso es muy particular, pero cabe decir también que ¿qué va a pasar con alguien que es expulsado? ¿A dónde va a ir? Una persona que es expulsada de la iglesia puede regresar a la iglesia. Y quiero que se quede con esa enseñanza. Sobre el tiempo de disciplina tampoco nos dice nada la Biblia, pero escuche. El principio básico es que el transgresor se arrepienta, se aleje del pecado y que vuelva a la comunión con la iglesia del Señor. Un entonces hombre que es disciplinado puede regresar a la iglesia. No es de que ya lo expulso y ya aquí las puertas están cerradas y ya nadie va a entrar a la iglesia, y si lo expulsé ya no tiene derecho a regresar. ¿Quiénes somos nosotros para cerrarle la puerta a alguien y decirle ya nunca más vas a volver? La Biblia no dice en el Nuevo Testamento cuánto tiempo tampoco hay que aplicar de disciplina a una persona. Y es muy probable que en muchos de los casos nos hemos equivocado en el ejercicio de la disciplina como iglesia, en las formas. Finalmente, vamos a responder la tercera pregunta. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? ¿Para qué disciplinamos? ¿Cómo disciplinar? Es lo que acabamos de ver. ¿Por qué disciplinar? Porque Dios es un Dios de orden. ¿Cómo hacerlo? Bajo el modelo bíblico. Si lo expulsamos y se arrepiente y él muestra arrepentimiento genuino y se aleja del pecado, se aleja de esa rebeldía, puede regresar a la iglesia. El propósito de la disciplina, número 1, segunda de Corintios 7, 8, 9, dice que es para corregir la falta del transgresor. Ese es el propósito de una disciplina en la iglesia, para que la persona que ha hecho lo equivocado, que ha violentado una ley moral de Dios, pueda regresar a la presencia del Señor, pueda recuperar esa comunión. Es restaurar, no es ir en contra de Él para aplicarle la ley. No se trata de algo retributivo, no se trata de castigarlo, de golpearlo, no, se trata de que esa persona recapacite de la situación en la cual se encuentre, se aleje de todo eso y vuelva por los caminos del Señor. Es la restauración del hombre que ha hecho lo equivocado. Número 2, el segundo propósito que nosotros encontramos aquí es corregir la falta y restaurar esa falta. Así que debemos nosotros mirar en el Evangelio de Mateo 6:15, en Hechos 10:15 y en Gálatas 6:1, que lo que el Señor intenta a través de esta disciplina es algo integral, es la corrección integral de esta persona. Es que a través de esto la persona pueda entender, pueda captar el propósito de Dios para su vida, el propósito que Dios tiene para con su iglesia. Número 3,
guardar el testimonio de la iglesia. Primera de Timoteo 3:7 y Primera de Timoteo 5:20. El testimonio es importante en la vida de la iglesia. Cuando hay una persona disciplinada en la vida de la iglesia, pareciera que eso se queda en las cuatro paredes, pero no es así. Muchas veces todo eso que es un asunto interno sale a la luz. Los asuntos internos, lo que se tiene que manejar de forma interna, sale. Y no sé de qué manera los vecinos de la iglesia se enteran de ese tipo de cosas. No creyentes saben de lo que está pasando en la iglesia. Aquí donde estamos, aunque tal parece que nadie sabe nada, la gente de alrededor sabe mucho de lo que somos como iglesia del Señor. La gente, los vecinos se dan cuenta de quiénes somos, de muchos de nosotros. Nos miran, ven cuando llegamos, cuando salimos, aunque venimos una vez por semana como iglesia, nos reunimos, alrededor la información corre. Y no solo pasa esto aquí, esto pasa en las iglesias por lo general y en los lugares en donde hay personas, los vecinos se enteran de las cosas. Número 3, entonces tenemos que guardar el testimonio de la iglesia y de eso se trata la disciplina. Ese es el propósito que la disciplina persigue. Número 4, proteger a los demás miembros de la corrupción. Primera de Corintios 5:5 y 5:7 y Hebreos 12:13 al 15. Se trata de lo que Pablo llama el no contaminarse, de proteger a los demás miembros, de que no sean alcanzados de esta corrupción, de esta inmoralidad de la cual ellos pueden ser partícipes también. Y de eso se trata el disciplinar, eso persigue la disciplina. Número 5, conservar la sana doctrina. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanza. Y la idea de Pablo y la idea del Nuevo Testamento a lo largo de las epístolas es que nosotros podamos enseñar los principios que hemos aprendido de parte de nuestros mentores, que podamos transmitir la enseñanza a otros. La enseñanza es fundamental en la vida de la iglesia porque le va a dar el equilibrio y la estabilidad que necesitamos. Si hay dos cosas en las que hemos fallado como iglesia es en las reuniones de oración y en la enseñanza. Y no hablo de esta iglesia en particular, sino como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor que somos. Necesitamos entonces meternos de lleno al estudio, a escudriñar la palabra de Dios con denuedo. Tenemos que aprender acerca de lo que Dios nos está queriendo comunicar a través de un estudio concienzudo de la palabra del Señor. Conserve la sana doctrina. Y de eso se trata la disciplina. Y número 6, perseverar la unidad. Juan capítulo 17. Usted recordará que en los primeros 4 capítulos está hablando de una situación fracturada que hay falta de unidad en la iglesia de los Corintios. Y necesitan recuperar esa unidad. ¿Y cómo la van a recuperar? A través de la disciplina, poniendo en orden las cosas. A través de la disciplina se persigue el propósito de conservar la unidad de la iglesia, la cual es vital para el buen funcionamiento de la misma. Así que, hermanos míos, debemos pensar en las palabras de Pablo cuando dice que los de allá afuera serán juzgados y que habremos de quitar al perverso de entre vosotros. Esto es, en el caso más extremo, expulsar a alguien, pero sí aplicar la disciplina en la iglesia del Señor. Tenemos que aprender con misericordia y con mucho amor de Dios el poder mostrar a otros la restauración y el propósito que Dios tiene mediante la disciplina. No se trata de que la iglesia se encierre en una cueva, se trata de que la iglesia salga y alumbre a los demás, que la iglesia pueda brillar delante de un mundo que necesita aprender acerca del evangelio y que la santidad se puede practicar en medio de la oscuridad y de un mundo perdido. Las palabras de Hebreos son tan alentadoras para lo que Pablo nos está comunicando aquí. Por supuesto que ninguna disciplina parece agradarle a nadie al momento de recibirla.
Más bien duele, dice Hebreos 12, 7 al 11. Sin embargo, si aprendemos la lección de la disciplina, los que hemos sido disciplinados, vamos a tener justicia y vamos a alcanzar la paz que tanto anhelamos en nuestra vida. En resumidas cuentas, el mensaje de Pablo para la iglesia de los Corintios, que tiene un eco en nosotros hoy, es que necesitamos vivir bajo el orden de Dios en la iglesia, que necesitamos aplicar la disciplina, aunque sea una tarea difícil de cumplir como iglesia, que es necesario que entendamos cómo hay que disciplinar, por qué hay que disciplinar y cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia local. No podemos traer un equilibrio ni a la familia, ni a la iglesia, ni al trabajo, ni en ningún lugar, si no hay orden, si no hay disciplina. Por eso tenemos que escuchar el eco de las palabras. Todo tiene que hacerse decentemente y con orden. Todo tiene que hacerse de manera correcta. Las cosas que hacemos en la iglesia deben estar escritas en el manual de la palabra de Dios, pues el funcionamiento de la iglesia depende de Dios, depende del Espíritu Santo, depende de Él y no de nosotros, pues Dios es el dueño de esta iglesia, es el dueño de su obra, y la iglesia ha de caminar bajo esos criterios bíblicos para que podamos nosotros agradarle, honrarle, bendecirle en todos los días de nuestra vida. Mi invitación hoy para ti es: vive en la disciplina y en el orden de Dios, y también esfuérzate para que esa disciplina se pueda aplicar en tu primera iglesia. Y con eso quiero darle punto final. Tu primera iglesia necesita disciplina. Y tu primera iglesia es tu casa, es tu hogar, es tu familia. Desde allí necesitamos ajustarnos al principio, al manual, al instructivo, a la Biblia. A veces venimos con la idea equivocada que la iglesia se resume o se limita a este lugar. 4 paredes, aunque aquí no tenemos 4 paredes. Aquí solo tenemos 2. Pero pensamos que es esto y que aquí no, hermano. La disciplina es allá, porque la iglesia está allá, en su colonia, en la Insurgentes, allá en el Fobiste, en el Capire. Allá está, en su colonia, en el centro. Algunos hermanos que vienen de fuera, en Tepecuá, allí está, hermanos, en el hogar. Desde ahí tenemos nosotros que hacerlo. Desde ahí tenemos que trabajar y tenemos que animarnos unos con otros. Porque a veces es fácil decir: mira, fulano, perengano, sutano, no disciplina a sus hijos, no disciplina. No somos jueces de nadie, recuérdelo. Y desde ahí tenemos que comenzar a disciplinar, a practicar esos principios del Señor. Desde ahí tenemos que mostrar el propósito de forma amorosa y decirle a nuestros hijos: de esto se trata, porque Dios al que disciplina lo ama. Y si Dios nos ama, nos habrá de disciplinar. Y aunque no nos guste, pero es necesario que seamos disciplinados en todas las cosas. Ahí donde está, cierre sus ojos un momento, solo un momento, por favor.